los saludan Álvaro y Victoria Hola a todos, ¿cómo están? y este es un tiempo de reflexión en la palabra de Dios en el cual vamos a hablar de cosas maravillosas que tiene el Señor y principalmente en este tiempo que hemos venido hablando de que ha habido una separación, una cierta Rompimiento, tal vez. rompimiento de las tradiciones, de las costumbres, de los hábitos, y que muchos hemos estado aislados o encerrados, o también algunos que siguen trabajando y todo, pero que también han sentido de alguna forma un grado de separación, mucho menos actividades. Sí, claro, y sí. No podemos ir al supermercado de la misma forma como íbamos antes, no podemos congregarnos de la misma forma que nos congregábamos antes, no podemos ver a todos nuestros familiares, ¿verdad? No podemos estar todos juntos al mismo momento, entonces sí es algo, ¿verdad? Que ha pasado significativo. Y que a todos nos ha afectado de una forma u otra, y por supuesto que en fe nos mantenemos firmes, Ujú. no nos vamos a desanimar, pero es importante entender también qué tiempo es este y qué hacer y cómo prepararnos para lo que viene. Así es. Entonces, hoy queríamos conversar con ustedes un poquito acerca de Daniel como ejemplo y de la situación que vive Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego cuando son llevados cautivos a Babilonia. Esto es muy importante, porque Nabucodonosor toma cautivo la ciudad de Jerusalén y toma a todos los príncipes de los judíos y los lleva cautivos, a los más sabios, a los mejores, a los más preparados, a los más educados, y se los lleva cautivos a Babilonia. Y por el tipo de cultura mesopotámica, lo que empieza a hacer el rey es que va a tomar a estas personas, los va a aislar, literalmente los va a aislar de toda la sociedad, de sus conocidos, y los va a dar en crianza a uno de sus siervos, y ese siervo va a estar encargado de alimentarlos, pero también de educarlos en las costumbres, en la cultura babilónica. Entonces, este va a ser un tiempo donde todos estos príncipes, dentro de los cuales están Daniel, Isaac, Sadrach y Abednego, que bueno, esos son sus nombres que les dan ¿verdad? En Mesopotamia, pero el punto es, o lo importante es que van a estar aislados y van a estar siendo educados, culturizados, Sí, bombardeados por por, diferentes sí, mensajes de la sociedad de ese tiempo. correcto. Ahora, lo que queremos hablar es qué es lo que va a hacer Daniel, qué es lo que van a hacer ¿Cómo van a actuar estos ellos hebreos, cómo van a ante esta actuar situación? ante esta situación, en este momento específico. Entonces tal vez podemos Ok. leer Daniel 1, versículo 8. 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Si es bien interesante, ¿verdad? Que utilice esa palabra como contaminarse, Ujú, porque uno vería como privilegio más bien estar comiendo la misma comida del rey, estar ujú, tomando lo mismo que el rey toma, ¿verdad? O sea, significa que lo están poniendo a un mismo nivel en ese ujú, caso, ¿verdad? Los están aislando y les están dando la misma alimentación, ujú, pero Daniel le dice, ¿verdad? Que, bueno, él se propuso primeramente en su corazón no ujú. contaminarse y le dice esto al eunuco, Al ¿verdad? jefe de Entonces, los al eunucos, jefe de los eunucos. que no los obligue a contaminarse. O Ajá, sea, se lo pide. correcto. Claro, esto va a ser una lucha, pero es importante tal vez aclarar esto respecto de los hebreos y respecto de Babilonia. Y Babilonia representa el mundo, el sistema del mundo. De hecho, todavía, inclusive en Apocalipsis, se habla de la caída de la gran ramera y de Babilonia, que representa el sistema del mundo. No la Tierra como planeta, ni a las personas como individuos, mucho menos a los creyentes, sino al sistema que gobierna este mundo que está gobernado por Satanás. Entonces, Babilonia representa el mundo. ¿Qué es lo que pasa? Porque es que Daniel dice que no quiere contaminarse y toma esa decisión, dice, propuso en su corazón, o sea, toma esta decisión Sí, sí. firme, interna, y dice, no nos vamos a contaminar con la comida del rey. Lo que significa es, no nos vamos a conformar a la cultura babilónica, sino que nos vamos a mantener santos, separados, Firmes. aislados, santo es separado, aislado de la cultura mundana del mundo, no nos vamos a contaminar nuestra mente, nuestra forma de pensar, sino que nos vamos a mantener distintos, nos vamos a Sí. mantener siguiendo la palabra de Dios, nos vamos a mantener siguiendo al Espíritu Santo, nos vamos a mantener haciendo la voluntad de Dios. Entonces, no es que per se la comida era mala, sino que el hecho, ustedes saben que, y vos sabes que uno de las formas más prácticas de aprender una cultura es a través de la comida, ¿verdad? Y a través de la experimentación con la comida, porque entonces
con la comida se empieza a hablar de dónde viene, cómo se cocina, quién la hizo, quién la inventó, el pasado, la historia, la cultura. Y eso es lo que empieza muchas veces a permitir que haya una cierta permeación cultural. Una aceptación. Una aceptación cultural. Entonces, esto es lo que está pasando. Nabucodonosor quiere que estos hombres hebreos, que son bien importantes, bien brillantes, se conviertan al mundo, a su forma de ser, a su forma de pensar, a su forma de creer, a su forma de comer, a su forma de hablar, a su forma de hacer, para que ahora más bien le sirvan a él. Entonces, lo que hace Daniel es decir algo así como lo que dice Pablo en Romanos 12:2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, estos hombres lo que dicen es, no, no nos vamos a contaminar. Entonces, claro, ahora viene una lucha, porque resulta que este eunuco, que se llama Melzar, tiene que obedecerle al rey. Sí. Y dice, ¿cómo? O sea, ustedes me están pidiendo que yo les deje de dar de comer, esa es la orden del rey. Sí, para él, dice, van a morir de hambre, o sea, esto les va a pasar algo y después a mí me van a matar. Correcto. Entonces, ¿qué va a decir el rey cuando venga a verlos a ustedes y se encuentre con 4 hombres todos gastados, todos con ojeras, todos con hambre, todos, ¿verdad? Delgaditos? ¿Qué va a decir el rey? Me va a matar a mí. Entonces ellos, tal vez podemos leer aquí, el 12, creo dice que el es. versículo 12, ¿sí? Entonces dice, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua de beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas. Entonces ellos le dicen, bueno, hagamos un trato. Probemos 10 días. Si en 10 días nosotros estamos peor que los demás, entonces no lo hacemos más. O sea, vamos a comer la comida del rey. Pero si en 10 días estamos mejor, entonces nos vas a permitir seguir esta dieta por el resto del tiempo. Ojo, iban a estar en ese confinamiento y en esa educación y culturalización por 3 años. Sí, bastante tiempo. Mucho tiempo, 3 años. Entonces, iban a pasar 3 años en ese ayuno de cosas, de una dieta, digamos, liviana. Exactamente. Ahora, ¿qué pasó? Evidentemente los 10 días estaban mejor que los demás, pero cuando el rey viene a verlos 3 años después, podemos leer el capítulo 19, el versículo 19, perdón. El rey viene a verlos 3 años después y dice... Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. O sea, fue impresionante la sabiduría. Bueno, voy a seguir. Y en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores. 10 veces mejores. Que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Ok, qué importante, porque entonces resulta que no solamente fueron mejores que todos los demás hebreos que estaban con ellos en ese momento, sino que fueron mejores, más sabios en todo asunto de sabiduría e inteligencia, que todos los demás sabios y magos y todos los astrólogos que había en ese momento en la corte del rey. O sea, fue superior su sabiduría y su inteligencia que todos los demás. Ahora, ¿estudiaron? Claro que sí. ¿Se prepararon naturalmente? Claro que sí. Pero hay un factor sobrenatural que es el que Dios opera en estos hombres. Y tal vez es lo que es importante para este tiempo de reflexión. Nosotros en esta pandemia hemos experimentado hasta cierto punto un aislamiento, pero hay un peligro o hay una realidad, y es que también, aún en aislamiento, a través de los medios de comunicación, somos bombardeados constantemente. ¿De qué? De cosas buenas y cosas malas. Pero quien decide qué tomar, si las buenas o las malas, somos nosotros. Si comemos la comida del rey o si comemos la comida que agrada a Dios. ¿Qué pasa? Entonces, hábitos que nosotros tenemos que cambiar. Hábitos que no tenemos que cambiar. Hay cosas que tal vez por las nuevas rutinas y los nuevos acomodos, teletrabajo, etcétera, tal vez podemos tender a descuidar, ¿verdad? Sí. Los horarios, por ejemplo, decías ahora que hablamos antes de grabar. Horarios que es importante mantener, o sea, las horas de levantarse, las horas de acostarse, las horas de orar, las horas de estudiar la palabra de Dios, las horas de alabar a Dios, las horas de estar en familia con el televisor apagado o las redes sociales apagadas o los teléfonos apagados. Sí, es bien importante porque si no nos consume el día. Bueno, yo que estoy haciendo teletrabajo, ¿verdad? A veces no me doy cuenta en el momento que ya es hora de almuerzo o que, ¿verdad? Entonces tenemos que proponernos hacer ese horario
para saber qué momento de verdad ya terminamos nuestra jornada, para decirlo así, laboral, porque a veces pueden ser las 6 de la tarde o un poquito más y todavía seguimos, ¿verdad? Con la misma dinámica. Entonces es algo que también tenemos que ir, ¿verdad? Corrigiendo Ujú. y acostumbrándonos un poco a esto, ¿verdad? Y acomodándolo con horarios como antes, ¿verdad? Entonces, sí es importante, y bueno, como ahora estábamos comentando de la parte alimenticia también, ¿verdad? Que nosotros también nos hemos Sí. propuesto a mejorar en esa parte, A comer más a comer sano, más sano, más sí. verduras, más frutas, más legumbres, comida preparada en casa. Es decir, en otras palabras, estar en una etapa de un relativo aislamiento o una separación o un distanciamiento no es una excusa para tomar malos hábitos y dejar Sí, buenos hábitos. Al contrario, es una oportunidad para construir hábitos buenos correcto. porque ahora hasta cierto punto tenemos más tiempo. Hay gente que le han cambiado los horarios, ahora entra un poco más temprano, sale más temprano, porque Ujú. las empresas están haciendo roles. Hay personas que han perdido su trabajo, pero eso tampoco es una excusa para decir, ah, bueno, como perdí el trabajo y solo voy a estar buscando trabajo, entonces me voy a levantar más tarde, voy a ver más televisión, no voy a orar, no, porque estoy deprimido, estoy... No, inclusive no es una buena excusa para permitirse caer en autocompasión o en desánimo o en depresión. Y yo sé que eso Sí, puede porque ser, está pasando esto, entonces tengo todo el permiso para sentirme mal y para claro, sentirme... y nadie te va a decir nada que, ah, pobrecito, sí, porque la está pasando mal. Sí, pero es que esa no es la posición del cristiano. El creyente, nosotros, vamos a tomar la palabra de Dios Ujú. y vamos a establecer la palabra de Dios en nuestra vida. En otras palabras, ¿qué es ese alimento que toma Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego? Es la palabra de Dios. Sí. Es lo que para el mundo parece un alimento que no tiene mucho sentido, mucho atractivo, mucho Sí. gusto. Para nosotros los creyentes, esto es lo que nos da inteligencia y sabiduría sobrenatural Sí. para actuar por encima de lo que la sabiduría del mundo y tener ventaja, porque es importante entender que tanto Daniel como Sadrach, Mesach y Abednego van a gobernar, van a ser gobernadores de las provincias de Ujú. Babilonia. Daniel va a ser todavía el más importante, eventualmente va a llegar a ese punto donde va a ser el más importante en todo el reino. Ujú. ¿Por qué? Porque Daniel constantemente, y estos tres hebreos constantemente están negándose a la parte del mundo y están metiéndose Sí. alimentándose de la palabra de Dios. ¿Qué Sí, pasa? y poniéndose en riesgo, o sea, porque al Sí, final yo me imagino esas situaciones que son bien complicadas, ¿verdad? Más en esa época, decir, no, no, yo no voy a comer la comida del rey, yo no voy a tomar lo que el rey está tomando, ¿verdad? O correcto. sea, ellos son como muy firmes a, y aunque el mundo lo pueda ver muy mal y pueda pasarles cualquier cosa hasta quitarle la vida, ¿verdad? Que llega a un punto como eso más adelante, pero en este caso también, en realidad le pudieron haber dicho, no, no, o sea, salados, comen, pero también es de la forma en que ellos lo hacen, ¿verdad? Que Dios los respalda y entonces no les pasa nada, o sea, al final también tienen el respaldo de Dios y la gracia de Dios sobre ellos y entonces a la hora de tomar estas decisiones no los ven mal. Amén, así es. Entonces, ¿qué pasa? Claro, lo que se hace en secreto, Dios lo recompensa en público. O sea, ellos Ujú. pasaron 3 años alimentándose de una comida diferente, la palabra de Dios, alimentándose de hábitos diferentes, oración, tiempo de Ujú. meditación en la palabra de Dios. Entonces, claro, Dios empieza a construir en ellos un Ujú. testimonio que se va a ver después en público. Pero entonces ese tiempo que ellos pasan apartados, aprovechando para alimentarse de la palabra de Dios, luego se recompensa en público. Entonces, el creyente no se puede permitir caer en desánimo, caer en autocompasión, caer, aunque todo el mundo, aunque el mundo, perdón, en este momento puede decir, no, está bien, están cautivos como Ujú. estaban los hebreos, está bien que sucumban a la presión del rey de Babilonia, porque hay un peligro de muerte, hay una amenaza de muerte. Además, los están tratando bien. Sí, sí, ¿Verdad? O sea, sí. hay beneficios, hay esto y el otro, hay cosas que inclusive podríamos justificar desde el punto de vista humano, pero que a la luz de la palabra de Dios, a la luz de lo que el creyente está llamado a hacer, más bien se hace contraproducente. O sea, hábitos que nosotros tenemos que desarrollar, que siempre debieron haber estado, pero tal vez no Sí, estaban. Bueno, es un buen momento para
levantarse más temprano para orar, para leer la palabra de Dios, para alabar a Dios, tiempos de alabar a Dios O en hasta esos familia. espacios también que a veces uno no tenía en la oficina porque tal vez estaba normalmente rodeado con muchas personas o, ¿verdad? O costaba sacar ese ratito de oración después del almuerzo, durante el almuerzo, ¿verdad? Ujú. Entonces también aprovechar esos momentos para llenarse también de la palabra de Dios. Así es. Amén. Entonces, cuando empezamos a entender que no nos podemos permitir caer en malos hábitos o malas formas de pensar o malas formas o permitir que nuestras emociones cuando están débiles, cuando nos sentimos desanimados, etcétera, que nos gobiernen, no podemos permitir eso. Entonces tenemos que ir a la palabra de Dios y tenemos que usar la Biblia como alimento y como medicina. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, alguien que está desanimado, dice el Salmo 37, versículo 39, dice, pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Está angustiado, está desanimado, está presionado. Entonces, aquí lo que dice es como una cápsula. Entonces, yo lo que hago es que me la tomo. Sí, Jehová es mi fortaleza en el tiempo de la angustia. Versículo 40 dice, Jehová me ayudará. Por supuesto, lo pongo en primera persona. sí, Jehová me me ayuda. ayudará. Jehová me librará. Me librará de los impíos y me salvará, por cuanto en Él he esperado. Sí, Me amén. tomo esa medicina, me tomo esa cápsula de fe todos los días, hasta que el desánimo empieza a levantarse. Un Yo poquito. tengo acá Ujú. otro de Dale. derrota. Colosenses 2:11 al 15. Jesús ya derrotó en la cruz, ya Él triunfó sobre todos. Tenemos nosotros la vida juntamente con Jesucristo, o sea, nosotros ya triunfamos, Ya nosotros somos triunfamos. triunfadores, entonces también es importante ir buscando como esas cápsulas que también se van a ir ajustando a nuestras vidas y que Correcto. tal vez o sea, que las podamos sentir para nosotros, ¿verdad? Porque la Biblia en realidad está llena de palabra que nos pueda dar vida y que nos pueda dar significado y que nos pueda dar eso que necesitamos, ¿verdad? Pero es importante leerla para poder encontrar cuál es ese Amén. versículo con el cual nos identificamos Amén. para eso. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, dice el Salmo 40, versículo 1, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Ok. O sea, ¿qué están haciendo Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego? Están en un lugar que normalmente sería de desesperación o en un lugar donde estaría justificado humanamente conformarse a lo que el mundo les está ofreciendo y enseñando. Es decir, ellos bien pudieron haber dicho, bueno, vamos a tomar esta oportunidad que nos está dando el rey Nabucodonosor y nos vamos a hacer caldeos o Sí, sí. mesopotámicos o babilónicos y vamos a dejar nuestra cultura hebrea de lado porque la verdad es que hay una amenaza de muerte y la verdad es que es mucho más complicado ir en contra de la corriente que alinearse con lo que es. Es más, alguno pudo haber pensado inclusive, esto es una oportunidad de Dios que nos está abriendo, aquí nos están haciendo campo en Babilonia. Pero la realidad es que separarse de la palabra de Dios, aun cuando humanamente lo podemos justificar y decir es bueno, o tal vez se justifica por el tiempo, porque la estaba pasando mal, se justifica. No, no, no podemos caer en eso. Tenemos que ser firmes Sí. en el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, si me siento enfermo y la palabra de Dios dice que yo soy sano por la llaga de Cristo, me tengo que mantener en esa certeza. Soy sano por la llaga de Cristo, punto. Sí. Y me Bueno, alimento es de eso. ponerlo en práctica, o sea, es como un momento de poner las palabras de Dios en práctica en nuestra vida, porque estamos en la casa, Exacto, estamos, exacto, ¿verdad? Entonces yo creo exacto. que es una buena oportunidad. Y tal vez aquí un poco de reflexión del mensaje que queremos dejarles es valore las cosas que están alrededor, póngalas en una balanza. ¿Cuáles de esas cosas, sea alimento, bebida, sean hábitos, sean prácticas, sean cosas que usted hace constantemente, televisión, redes sociales, tiempo, a qué se le dedica el tiempo? Entiéndalo, valórelo, péselo en una balanza y Ujú. si identifica que tal vez se ha estado conformando más al mundo, se ha estado más alimentando de la comida del rey que de la comida de Dios, si ha estado más escuchando las noticias, lo que dicen, que la comida de Dios, entonces es tiempo tal vez de empezar a hacer algunos ajustes y de empezar a construir hábitos de estudio, de meditación, de
de oración, todo fundamentado en la palabra de Dios, para luego de ahí empezar a desarrollar las cosas que vienen después. Importante, también este es un tiempo de oportunidades, pero ocupamos revelación, ocupamos dirección, ocupamos sabiduría. Ahí mismo, como leíamos en Daniel 1, el versículo 20 dice, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. ¿Nos serviría a nosotros ser 10 veces mejores en inteligencia y sabiduría que todos los demás? Claro. Sí. ¿Cuántas soluciones a problemas? Sí, soluciones que podamos, proyectos, ideas. ¿Cuántos negocios nuevos pueden salir de una crisis? ¿Cuántos matrimonios? ¿Verdad? ¿Cuántas cosas que Dios pone en nuestro corazón pueden salir de una crisis si nosotros realmente buscamos? Y de nuevo, como Daniel, como Sadrach, Mesach y Abednego, nos alimentamos de la palabra de Dios y no de las palabras del mundo, de la cultura de Dios y no de la cultura del mundo. Y establecemos nuestra vida sobre una base sólida de principios bíblicos, cristianos. No nos permitimos desanimarnos, no nos permitimos la autocompasión, no nos permitimos los pensamientos de fracaso, de miedo, no nos permitimos los pensamientos de derrota, no nos permitimos los pensamientos de enfermedad, aunque tengamos síntomas. En el nombre de Jesucristo somos sanos y seguimos adelante y actuamos sanos, aunque el cuerpo esté enfermo. En el nombre de Jesús se manifiesta la sanidad y nos movemos en esa dimensión, nos movemos en esa convicción. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Proponga usted en su corazón no contaminarse con la comida del mundo. Amén. Amén. Los bendecimos, los amamos. Pueden seguirnos en YouTube, en redes sociales, Facebook, en Instagram. Y también, si puede, denle like, suscríbase al canal de YouTube y nos vemos pronto. Que Dios los bendiga. Hasta luego, muchas gracias.